días. Primeramente buenos días. Primeramente dar gracias a Dios, a todos los santos y budas y a todos nuestros decanos presentes. Bueno, el tema que hoy día me toca a mí hablar es acerca del silencio. Yo creo que es un tema bastante importante dentro de nuestra práctica y vamos a ver por qué. Yo considero que el silencio es igual a la prudencia. Muchas veces nosotros no practicamos ni cultivamos mucho el tema de callar y aprender primeramente a observar o pensar antes de hablar. Muchos de nuestros actos también no son practicados en el silencio. Es por eso que yo considero que el silencio es más o menos un sinónimo de prudencia. ¿Por qué? Buda Gautama indica: el silencio tiene su lenguaje y sabe hacerse entender. Más adelante vamos a ver por qué el silencio sabe hacerse entender en diferentes aspectos de nuestra vida y de diferentes formas. En muchas ocasiones, nosotros como practicantes de la verdad debemos comprender que el Tao también es sinónimo de silencio, ya que el corazón, para poder tener el desapego necesario, debe poder aprender a escuchar. Muchas veces nosotros nos dedicamos solamente a hablar o a tener pensamientos recurrentes. Sin embargo, no nos tomamos un determinado momento para poder entender y comprender de manera mucho más profunda lo que es nuestra práctica. ¿Está bien? Sí, claro. Bueno, entonces nos vamos con la pregunta. ¿A partir del silencio podemos cultivar sabiduría? Y la respuesta es sí. En el libro de Lao Tse, Tao Te Ching, creo que sí se pronuncia, el Tao dice: es vacío, imposible de colmar y por eso inagotable en su acción. En su profundidad reside el origen de todas las cosas. Suaviza sus asperezas, disuelve la confusión, atempera su esplendor y se identifica con el polvo. Por su profundidad parece ser eterno. No sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses. ¿Por qué yo he sacado este pequeño parágrafo? Al igual que el silencio nos informa que el Tao es vacío, imposible de colmar e inagotable en su acción. ¿Alguna vez han visto películas del universo? Cuando hablamos del universo y de salir afuera, hablamos de un vacío absoluto. El universo es vacío, pero por ende es bastante profundo, porque es inmenso. De la misma forma, nuestra práctica tiene que ser así. Tiene que estar llena del desapego, pero también tiene que tener un vacío profundo para poder entender mucho más a fondo cómo va nuestra práctica. Disuelve las confusiones y atempera el esplendor. ¿A qué nos referimos con el esplendor? Nos referimos a nuestras propias acciones, nuestras propias actitudes y nuestros propios pensamientos. Si el pensamiento no es correcto, muchas veces las personas no comprenden ese significado de que el pensamiento debe ser correcto. Maestro siempre nos habla, creo que esto es para señalar, siempre nos habla de un positivo y un negativo. Cuando pensamos de manera correcta, nosotros tenemos que pensar sin ningún tipo de beneficio. Tenemos que pensar que nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros actos deben ir acompañados y secuenciados de la misma manera. Es decir, nosotros como practicantes del Tao debemos aprender que este vacío tiene un silencio absoluto. Sin embargo, no lo comprendemos por diferentes distracciones diarias. O sea, es lo que les mencionaba. Alguna vez, no sé si han escuchado aquí, nuestro maestro nos indica, ¿no? Misionero nos indica de que, por ejemplo, él no ve televisión, o no lee muchos libros, o no se llena la cabeza, digamos, de tanta basura digital que tenemos hoy en día. Es precisamente por eso que estamos hablando de este tipo de silencio, que no solamente es el silencio de la boca, sino también es el silencio de la mente. Mientras más cultivamos las enseñanzas, más nos damos cuenta de que lo necesario está delante nuestro y el resto puede esperar. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces nosotros tenemos muchas ambiciones y es normal, somos seres humanos y como seres humanos siempre tratamos de prodigar, digamos, el bien nuestro. Pero muchas veces, la ambición o la necesidad o el deseo de tener algo, que siempre hablamos del deseo que no debería suscitarse dentro de nosotros, hace que nuestra mente no pueda tener la claridad suficiente para poder entender que la cultivación es mucho más importante y que el resto puede esperar. Puede esperar y se da de manera continua. Por último, es parte del sentarse a oír
y reflexionar. El silencio nos enseña a oír y también nos enseña a reflexionar. Más adelante vamos a ver que cómo podemos cultivar el silencio en nuestra vida diaria. Entonces, sí ya hemos hablado del punto, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros como practicantes del Tao debemos aprovechar las oportunidades que la vida nos da. Por ejemplo, el silencio se puede reflejar en actos de amor, en actos de compasión, actos de sabiduría y actos de aprendizaje. ¿Por qué? Vamos a ir desglosando cada uno. Muchas veces el silencio debe ser reflejado en los actos de amor. Misionero siempre nos indica que tenemos 5 relaciones. No me acuerdo muy bien cuáles eran, pero son padre, hijo, hermanos creo, jefe y subordinado, ¿verdad? Son 5 relaciones las que tenemos. Exacto. Exacto. Y por ejemplo, si se dan cuenta, en estas 5 relaciones que nosotros tenemos, nosotros no practicamos mucho el silencio. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, tengo mi pareja, ¿verdad? Ya. De repente mi pareja hace un acto malo, yo no puedo ir directamente y chocarme con él. Primero tengo que aprender a callar, a entender y a tratar de no actuar con el primer impulso que se me llega, ¿no? Sino aprender a comunicarme. Es lo mismo con el jefe, es lo mismo con los hijos, es lo mismo con la relación de hermanos, porque no sabemos la cantidad de veces que una sola palabra puede ser automáticamente destructiva para nosotros, como también puede edificar un imperio. Entonces, por eso cultivamos el silencio en los actos de amor para poder reflexionar sobre cómo tenemos que relacionarnos con las personas de manera más educada, de manera más cordial, porque muchas veces nosotros no entendemos cómo es el trasfondo de la situación de la persona. Entonces nos sirve bastante para poder reflexionar. También se refleja en los actos de compasión, que es de la misma forma. Cuando una persona está mal, a veces solamente necesita ser escuchada. Una persona que tiene un problema, una persona que tiene una situación, merece ser escuchada. Pero ¿qué pasa si de repente tú vas y le dices, cálmate, todo va a estar bien, deja en paz, deja de molestar? No damos la pauta necesaria para que esta persona pueda tener un consejo coherente de parte nuestra, ¿verdad? Entonces, también nosotros tenemos que entender que el silencio es un acto de compasión. Actos de sabiduría. ¿Por qué hablamos de actos de sabiduría? Muchas veces nosotros tenemos pensamientos erróneos y equivocados. Pero mientras más vamos practicando y más vamos entendiendo, nos limitamos a solamente hablar lo que corresponde. No tenemos por qué hablar de más, ni tampoco por qué pensar de más, porque el silencio no solamente es de la boca, como les he dicho, sino también el silencio parte de la mente. Y por último, actos de aprendizaje. Aquí generalmente, si se han dado cuenta, nosotros trabajamos en silencio. Las artes marciales que dicta, por ejemplo, nuestro maestro, es en silencio. Es una práctica en silencio. Limpiamos todos el templo en silencio. ¿Por qué? Porque mientras vamos trabajando, vamos reflexionando, vamos aprendiendo sobre nosotros mismos. Y eso nos debería ayudar para tener nosotros una búsqueda interna de nuestros comportamientos, de nuestros actos y sentir arrepentimiento, porque es una de nuestras virtudes sentir vergüenza y también corregir a partir de eso todas nuestras acciones. El silencio también nos trae experiencias sin necesidad de sufrir una dolorosa consecuencia. Muchas veces también esto va bastante dedicado a los jóvenes, que hoy en día, por ejemplo, no escuchan lo que los más grandes dicen, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando realmente te detienes a escuchar? Había una frase que mi padre me decía, ¿no? Escucha, no hables, cállate y escucha. ¿Y cuánta razón tenía? Porque escuchar a los sabios y aprender de los maestros es bastante importante. Muchas veces nosotros vamos y pedimos consejo a una persona que ha tenido bastante experiencia. Entonces uno tiene que aprender a escuchar sin recriminar lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque esa persona ya ha vivido mucho más que tú o ya ha tenido una diferente experiencia similar. De la misma forma, no se reclama ni cuestiona las órdenes del cielo. Este punto es bastante importante porque muchas veces cuando nosotros estamos aprendiendo la práctica del Tao, hay muchas cosas que son bastante chocantes, como por ejemplo el impulso del deseo o el impulso del beneficio propio, ¿no?
uno a veces dice, pero yo quiero, o sea, yo, no sé, yo ambiciono tener muchas cosas, ambiciono tener dinero, quiero tener una casa, o no sé, quiero tener fama, éxito. Sí, está bien, es correcto, pero las órdenes del cielo y todo lo que nos enseñan aquí es que uno tiene que aprender a vivir con tranquilidad, aprender a vivir humildemente y aprender a agradecer cada día todo lo que tenemos, a ser agradecidos con todo lo que nos da la vida y de todo lo que nos dota. Es por eso que no debemos reclamar ni cuestionar las órdenes del cielo. Causa y efecto. El silencio y el hablar generalmente causan mucha causa y efecto, ¿no? Porque cuando nosotros no tenemos los pensamientos ordenados o pensamos de manera incorrecta, automáticamente generamos una causa y efecto. Por ejemplo, yo digamos me he peleado ayer con mi mamá y le he dicho, ¿sabes qué? Te vas al diablo, no te quiero volver a ver. Pero eso no es correcto, ¿verdad? Eso no es correcto. Por ende, yo estoy generando mi causa. ¿Qué va a pasar más adelante? De alguna o de otra forma me va a llegar el efecto. Es por eso que el silencio se tiene que practicar y también se tiene que practicar junto con las emociones y las acciones, como les he repetido. Luego, el silencio también nos ayuda a razonar dentro de nosotros mismos. Es lo que les he hablado ya antes, que uno debe aprender a meditar en silencio. Nos dicen, ¿no? A veces, hay que meditar. ¿Pero qué es la meditación? La meditación no es más que el acto de reflexionar acerca de nosotros mismos internamente para poder evaluar nuestros errores y al mismo tiempo pulir nuestras virtudes. Y por último, observa con atención tus propios actos, púlelos con paciencia. Es lo que les decía, mediante el silencio, mediante la práctica y mediante la continua constancia, nosotros podemos pulir nuestros actos. También el silencio yo considero que es un sinónimo de la paciencia. ¿Por qué? Muchas veces parte de la paciencia y la comprensión radica en el silencio. Nosotros como practicantes debemos esforzarnos por pulir nuestras fallas y a través del discernimiento podemos encontrar el camino hacia la verdad. La paciencia es una virtud, pero una persona no puede ser paciente si no aprende primero a tener su mente vacía y su corazón limpio. Muchas veces nos aceleramos y nos adaptamos, digamos, a cambios que no deberían darse, pero que nosotros podríamos haberlos evitado. Y es como vuelve a decir Siddhartha Gautama, si permanece callada tu boca, no tendrás conflictos con los demás. Si permanece tu mente en silencio, no vas a tener conflictos contigo mismo. Esto es bastante profundo, aunque parezca una simple frase. ¿Por qué? Cuando nosotros mantenemos la boca callada podemos evitar muchas cosas, pero también aprender otras. Por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a, como mal llaman, a chismear, ¿verdad? Pero que el talcito había dicho estito, pero el otrito no ha dicho, pero yo me he enterado que estito. No sabemos el grado de magnitud que podemos crear cuando hablamos una cosa que no es correcta, ni tampoco cuando pensamos algo que no es correcto. Es como una bomba, solo que nosotros no nos damos cuenta. Es por eso que dice, si permaneces con tu boca callada, no vas a tener conflictos con los demás. Hay que ser prudente. Y si permaneces con tu mente en silencio, no vas a tener conflictos contigo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Los pensamientos recurrentes, negativos y constantes. No, mira, es que yo quiero dinero, es que yo quiero esto, es que yo quiero este otro. Sí, está bien, quieres, pero realmente trabajas por ello. Es una cuestión que todos deberíamos tener y ese es el pensamiento que deberíamos llevar diariamente con nosotros mismos. Y eso es todo. Muchas gracias.